¿Sabías que la Biblia habla de un ser oscuro que aparecerá antes del regreso de Cristo? En Segunda de Tesalonicenses, Pablo revela detalles impactantes sobre este misterioso personaje y su influencia en el mundo. ¿Estás preparado para lo que viene? En la época de Pablo, cuando las primeras iglesias cristianas comenzaban a ser perseguidas por su fe, surgieron dudas y temores sobre el regreso de Cristo y el futuro de la iglesia. Una de las cartas más impactantes de Pablo, Segunda de Tesalonicenses, llega en medio de estas incertidumbres, revelando profecías que aún hoy nos hacen cuestionar nuestro entendimiento del fin de los tiempos. ¿Qué sucederá cuando el hombre de pecado, conocido como el Anticristo, haga su aparición en el mundo? ¿Cómo reconoceremos los tiempos finales y cómo debemos prepararnos? Esta carta no solo nos da una visión de los eventos futuros, sino que también nos proporciona instrucciones claras sobre cómo vivir en medio de la incertidumbre. Hoy exploraremos a fondo su mensaje, desglosando sus revelaciones y advertencias que siguen tan vigentes como el día en que fueron escritas. Es una historia de fe, esperanza y de cómo, en medio de la persecución y el caos, Dios nos llama a mantenernos firmes en la verdad. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún mensaje de fe y esperanza. Y déjanos tu comentario sobre cómo este mensaje ha tocado tu vida. La carta comienza con un saludo cálido pero profundo en el que Pablo, junto con Silvano y Timoteo, se dirige a la iglesia de los tesalonicenses. En Segunda de Tesalonicenses 1:1 les recuerda: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. No es solo una introducción cordial, sino un recordatorio de que como iglesia están profundamente conectados con Dios y que la gracia y la paz de Cristo son la base sobre la que deben sostener su fe. Pablo escribe a una iglesia que ha enfrentado persecución, pero en lugar de enfocarse en sus dificultades, comienza dando gracias. En Segunda de Tesalonicenses 1:3 dice: Siempre debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de cada uno de vosotros abunda para con los demás. Aquí hay una lección poderosa. Las pruebas no destruyen la fe, sino que la fortalecen. A pesar de ser perseguidos, los tesalonicenses no solo han mantenido su fe, sino que han crecido en amor y unidad. Pablo usa este principio para animarlos a seguir adelante, a permanecer firmes en medio del sufrimiento. La persecución no es una señal de derrota, sino un testimonio de su fidelidad a Cristo, y esa fidelidad será recompensada. El apóstol deja claro que todo lo que están viviendo tiene un propósito: formar parte del reino de Dios. En Segunda de Tesalonicenses 1:5, Pablo dice: Es un justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual así mismo padecéis. Aquí establece una verdad fundamental: el sufrimiento en la vida cristiana tiene un propósito divino. No es en vano. Cada prueba, cada sacrificio, es parte de un proceso de purificación que nos hace dignos del reino de Dios. Pablo invita a los tesalonicenses a ver sus dificultades no como una maldición, sino como una preparación para algo mayor: la vida eterna. Aunque la aflicción es real, el consuelo de Dios es aún más grande. Él está moldeando a su pueblo para que puedan soportar la prueba y ser hallados fieles en el día de Cristo. En Segunda de Tesalonicenses 1:7, Pablo ofrece un mensaje de esperanza: A vosotros que sois atribulados, daros descanso con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Aquí está la promesa que deben aferrarse. Aunque ahora sufren,
Llegará el día en que Cristo regresará para darles descanso y traer justicia. Pablo reafirma que el sufrimiento es temporal, pero la recompensa es eterna. Cuando Cristo vuelva, el dolor desaparecerá y los que han permanecido fieles recibirán la gloria prometida. Sin embargo, Pablo también advierte que el regreso de Cristo no solo traerá descanso para los creyentes, sino juicio para aquellos que han rechazado el Evangelio. En 2 de Tesalonicenses 1:8-9 menciona: en llama de fuego, dando retribución a los que no conocieron a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pablo les recuerda que Dios es justo. Los que han causado sufrimiento no quedarán impunes. No es tarea de los creyentes buscar venganza, sino confiar en que Dios, en su justicia perfecta, pondrá todo en su debido lugar. Aquellos que han sufrido por Cristo recibirán su recompensa, mientras que los que han rechazado su mensaje enfrentarán su juicio. Este mensaje tiene una aplicación directa para nosotros hoy. ¿Cómo respondemos al sufrimiento y la persecución? La vida cristiana no es fácil, pero la promesa es clara. Si permanecemos firmes, seremos hallados dignos del reino de Dios. El sufrimiento es pasajero, pero la gloria eterna es segura para los que perseveran en la fe. Así como los tesalonicenses enfrentaron pruebas, también nosotros somos llamados a confiar en la justicia de Dios y mantenernos firmes. Pablo no solo advierte sobre la persecución y el juicio venidero, sino que también prepara a la iglesia para algo aún más inquietante: la aparición del hombre de pecado. En los próximos versículos, Pablo revela detalles cruciales sobre este personaje que se levantará con poder antes del regreso de Cristo. Su llegada marcará un tiempo de engaño y apostasía. En 2 de Tesalonicenses 2:3-4, Pablo advierte: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este es el anticristo, el ser oscuro que engañará al mundo y se proclamará a sí mismo como divino. Su llegada será un desafío para la fe de muchos, y solo aquellos que estén arraigados en la verdad podrán resistir. Pablo deja en claro que su manifestación será temporal, porque Cristo lo destruirá con el poder de su venida. Mientras tanto, los creyentes deben estar atentos, firmes en la fe y preparados para los tiempos difíciles que vendrán. En este mensaje hay un llamado urgente a la vigilancia espiritual. La persecución no es el final de la historia. El sufrimiento no es en vano. Hay una batalla espiritual en marcha, pero la victoria final pertenece a Cristo. Su regreso traerá justicia y restauración, y aquellos que han permanecido fieles disfrutarán de la gloria eterna en su presencia. ¿Estamos listos para lo que viene? Ahora más que nunca, es crucial aferrarnos a la verdad, vivir con fe inquebrantable y mantener nuestros ojos en la promesa de su venida. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos preparados para reconocer los tiempos? ¿Nuestra fe es lo suficientemente fuerte para resistir el engaño y la persecución? Pablo nos deja un mensaje claro: mantente firme, confía en Dios y espera con esperanza la gloriosa venida de Cristo. ¿Estamos nosotros también preparados para soportar las dificultades por amor a Cristo? ¿Cómo vemos las persecuciones y tribulaciones en nuestra vida diaria? La vida cristiana no es una vida exenta de pruebas, pero en ellas encontramos la gracia,
suficiente para perseverar en segunda de Tesalonicenses 2:1. El apóstol Pablo inicia un tema crucial para la iglesia tesalónica. Él dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esta introducción es vital porque Pablo les está aclarando que aunque hay confusión y falsa enseñanza, no deben permitir que los engañen sobre el regreso de Cristo. Aquí Pablo se refiere a una falsa alarma, pues algunos habían comenzado a creer que el regreso de Cristo ya era inminente. Esto había causado ansiedad y disturbio en la iglesia, creando temor y confusión. El apóstol les advierte que no deben ser movidos por rumores ni falsas revelaciones. Este malentendido es la causa del conflicto que se debe resolver la verdadera enseñanza sobre el retorno de Cristo a continuación en 2 de Tesalonicenses 2:3. Pablo les explica la secuencia correcta de los eventos que deben ocurrir antes de la venida del Señor. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí se aborda un concepto crucial. Antes de la llegada de Cristo debe manifestarse el hombre de pecado, también conocido como el anticristo. Este será un ser que se opondrá a Dios y a todo lo que es sagrado. La apostasía, es decir, la rebelión general contra Dios, también debe tener lugar antes de su venida. Pablo les está advirtiendo que no pueden esperar el regreso de Cristo sin que antes se den estos eventos. La apostasía será una señal de que el tiempo final está cerca. La aparición del anticristo, quien se presentará como un líder mundial, es una parte esencial de este periodo de tribulación que deben enfrentar en 2 de Tesalonicenses 2:4. Pablo continúa describiendo cómo el anticristo actuará, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este versículo revela la audaz arrogancia del anticristo. Él no solo se opondrá a Dios, sino que querrá tomar su lugar, exigiendo ser adorado, como Dios mismo. Este es un detalle clave. El anticristo no solo será un líder político o militar, sino que también se presentará como una figura religiosa desafiando a Dios de la manera más directa posible. Pablo les está pidiendo a los tesalonicenses que no se engañen con las falsificaciones del anticristo, aunque muchos intentarán seguirlo. Debido a su poder y carisma, los creyentes deben ser firmes en la verdad que Pablo les ha enseñado. El anticristo es una figura de gran engaño, y su objetivo será confundir a aquellos que no estén firmemente arraigados en la verdad de Dios. En 2 de Tesalonicenses 2:5. Pablo recuerda a los tesalonicenses lo que ya les había enseñado previamente. ¿No os acordáis de que cuando estaba aún con vosotros os decía esto? Esto muestra la urgencia de la situación. Pablo no está introduciendo una enseñanza nueva, sino que está reafirmando lo que ya les había dicho, las falsas enseñanzas que circulan sobre la venida de Cristo. No son algo que deban sorprender a los creyentes, pues ya se les había advertido. El apóstol habla sobre el misterio de la iniquidad en 2 de Tesalonicenses 2:7, diciendo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que el que ahora lo detiene, lo hará hasta que él sea quitado de en medio. Este misterio hace referencia al mal, que aún no se ha manifestado completamente, pero que está operando en el mundo.
Aunque el anticristo aún no se ha manifestado de manera abierta, su espíritu ya está trabajando a través de la maldad que se ve en el mundo. En el versículo 9, Pablo describe el poder y las señales engañosas del anticristo, a este cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El anticristo no solo tendrá poder político, sino que realizará milagros y prodigios. Que engañarán a la gente, será fascinada por sus obras y creerá que es un ser enviado por Dios. Pero en realidad, su poder es el mismo poder que usa Satanás para manipular y engañar. Este es un llamado a los creyentes a estar alerta. La apariencia de milagros y señales no debe ser el criterio para determinar la verdad. La verdadera verdad solo se encuentra en Cristo y en la palabra de Dios, condena de los engañadores. Finalmente, en 2 de Tesalonicenses 2, 11, 12, Pablo advierte sobre el destino de aquellos que siguen al anticristo y sus mentiras. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, aquellos que no se mantienen firmes en la fe y ceden a la mentira del anticristo serán condenados. Esta es una advertencia grave, pero también una llamada a la perseverancia y la fidelidad en la verdad de Cristo. Pablo concluye este pasaje con un claro llamado a la vigilancia y la fidelidad. En la actualidad, muchas personas buscan señales y fechas exactas sobre el regreso de Cristo, pero ¿estamos nosotros realmente prestando atención a las advertencias de la Biblia sobre los engaños y falsas enseñanzas? El anticristo no solo se manifestará en el futuro, sino que su espíritu de engaño ya está operando en el mundo. Nosotros como creyentes debemos estar firmemente anclados en la verdad de la palabra de Dios para no ser arrastrados por las corrientes de falsedad. En el capítulo 3 de 2 de Tesalonicenses, Pablo dirige una solicitud a los tesalonicenses pidiendo oración para el avance del Evangelio. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda gloriosamente y sea conocida como lo fue entre vosotros. Aquí Pablo subraya la importancia de la oración en la obra misionera, pidiendo que el Evangelio continúe avanzando no solo por su esfuerzo, sino también por el apoyo de los creyentes. Él entiende que el trabajo del ministerio no es solo responsabilidad de unos pocos, sino de toda la comunidad cristiana. Pablo sabe que aunque su misión ha sido fructífera en Tesalónica, la obra aún no ha terminado y necesita el respaldo espiritual de la iglesia. En 2 de Tesalonicenses 3, 6. Pablo hace una exhortación directa a los creyentes, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Aquí, Pablo les recuerda a los tesalonicenses la importancia de mantener una vida ordenada, y conforme a la enseñanza cristiana, algunos miembros de la comunidad habían comenzado a vivir de una manera desordenada, posiblemente aprovechándose de la generosidad de los demás sin contribuir al trabajo común. La orden de Pablo es clara: deben apartarse de aquellos que no siguen el ejemplo del apostolado ya, que su comportamiento desordenado puede influir negativamente en la iglesia. Pablo establece un contraste entre aquellos que viven de acuerdo con las enseñanzas que él ha impartido y aquellos que no lo hacen, instando a los creyentes a permanecer firmes en la fe y el orden establecido por Cristo. En 2 de Tesalonicenses 3:10, Pablo introduce un principio fundamental para la vida cristiana en comunidad, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Este versículo destaca
la importancia del trabajo y la responsabilidad en la vida cristiana. Pablo no solo está dando una recomendación práctica sobre la autosuficiencia, sino que también está apelando al principio bíblico, de que cada uno debe ser responsable de sus propios asuntos. Aquellos que no están dispuestos a trabajar y que, en cambio, dependen de la generosidad de los demás, están viviendo de manera desordenada y perjudican la unidad de la iglesia. Pablo no está diciendo que los cristianos deban trabajar solo por interés propio, sino que también deben ser diligentes por el bien común, ayudando a otros y evitando ser una carga innecesaria para los demás. Esta enseñanza resalta la necesidad de una vida cristiana activa y responsable que no solo se basa en esperar el regreso de Cristo, sino en vivir de manera fiel en lo cotidiano. Pablo refuerza la importancia del trabajo en el versículo 11, diciendo: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometidos en lo que no les importa. Aquí Pablo reafirma que hay miembros de la iglesia que no están cumpliendo con sus responsabilidades y en cambio están buscando ocupar su tiempo en asuntos que no les competen, causando desorden. Es un llamado a la disciplina y la coherencia entre lo que se cree y cómo se vive. Pablo continúa en el versículo 12 diciendo: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que, trabajando con quietud, coman su propio pan. Este mandato subraya la importancia de la autonomía y la responsabilidad individual. Los cristianos deben vivir de acuerdo con los principios de trabajo y diligencia, sin depender de los demás de manera injusta. En los versículos 13 a 15, Pablo da una advertencia final a aquellos que siguen viviendo de manera desordenada. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Aquí Pablo les recuerda a los creyentes que aunque algunos no estén haciendo su parte, ellos no deben cansarse de hacer lo correcto. La fidelidad y la perseverancia en el trabajo y la obediencia a Dios son clave para vivir una vida cristiana que honre a Dios. Finalmente, en 2 de Tesalonicenses 3:16, Pablo hace una declaración poderosa: y el Señor de paz Él os dé siempre paz. En toda manera el Señor sea con todos vosotros. Esta bendición final resume el tono de esperanza y confianza que debe tener la iglesia mientras espera el regreso de Cristo. El Señor es quien da paz, incluso en medio de los desafíos y las dificultades. Pablo termina este capítulo con un fuerte recordatorio de que la vida cristiana no es solo un asunto de esperar el regreso de Cristo, sino de vivir de manera fiel y responsable en cada área de nuestra vida. La perseverancia en la fe no solo se demuestra en la esperanza del retorno de Cristo, sino en el trabajo diario, en la obediencia y en la dedicación a los demás. Vivir conforme a los principios del Evangelio implica ser responsables en nuestras acciones, no solo en lo espiritual, sino también en lo práctico, en un mundo que busca excusas para vivir desordenadamente. Pablo nos llama a ser un ejemplo de trabajo, paz y responsabilidad. Hasta aquí hemos recorrido las palabras que el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses en medio de persecuciones y dudas. Nos habla de las dificultades que enfrentaron y de cómo, a pesar de las tribulaciones, Pablo les instaba a mantenerse firmes en su fe. El apóstol les recordó que su perseverancia no sería en vano, pues el retorno de Cristo traería justicia, paz y recompensa para aquellos que habían sufrido por su nombre. Pero más allá de la historia antigua de los tesalonicenses, estas palabras tienen un eco en nuestra vida actual. ¿Cómo estamos enfrentando las dificultades que nos presenta la vida? Hoy,
nos mantenemos firmes en nuestra fe, como Pablo instó a los tesalonicenses, o nos dejamos desviar por las dudas, las preocupaciones y a veces por las falsas enseñanzas que nos rodean. Estamos comprometidos con la verdad de Cristo, aunque en ocasiones el camino se vea incierto y difícil. La historia de los tesalonicenses no es solo una historia antigua, es un espejo de nuestras luchas diarias. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos como ellos dispuestos a perseverar o estamos a punto de rendirnos? Aunque ellos vivieron en tiempos de persecución directa, hoy no estamos exentos de desafíos similares en nuestro mundo actual. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones que pueden poner a prueba nuestra fe. La confusión sobre el futuro es algo que afecta a muchos. Hoy el miedo a lo desconocido, la incertidumbre sobre qué nos deparará el mañana, puede generar dudas en nuestra vida cristiana. Las presiones del mundo también son un reto constante. Vivimos en una sociedad que a menudo promueve valores contrarios a los principios cristianos. Las tentaciones y las distracciones pueden alejarnos del camino de la verdad. Y por último, la confusión sobre la verdad en una era donde hay tantas voces que intentan definir qué es correcto y qué no es crucial. Estar firmes en la palabra de Dios. La historia de los tesalonicenses nos enseña que la fe en Cristo es el ancla que nos sostiene en tiempos de prueba. Nos recuerda que aunque enfrentemos dificultades, la esperanza en el regreso de Cristo nos da la fuerza. Para seguir adelante en medio de las pruebas, no debemos perder de vista que Dios es fiel, así como Pablo animó a los tesalonicenses. Hoy también debemos recordarnos a nosotros mismos que la fidelidad a Dios nunca es en vano. Permanecer firmes en la fe, ser diligentes en nuestras acciones y vivir con esperanza en el regreso de Cristo son principios que siguen siendo esenciales para nuestra vida. Hoy, la perseverancia y la fidelidad son la clave para superar cualquier adversidad. ¿Qué significa? Esto para nosotros significa que cada día es una oportunidad para reafirmar nuestra fe, vivir conforme a los principios del Evangelio y seguir confiando en las promesas de Dios. La historia de los tesalonicenses no es solo un relato del pasado, es una guía para nosotros hoy. Nos recuerda que la fe verdadera se prueba en la dificultad, pero también que la recompensa de Dios es segura para aquellos que perseveran, que nuestra vida refleje la esperanza, la fe y la determinación que Pablo vio en los tesalonicenses, que en cada prueba recordemos que Dios está con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos y preparándonos para su regreso. Al igual que los tesalonicenses fueron advertidos acerca de las falsas enseñanzas, hoy en día estamos rodeados de información, pero no toda ella es fiel a la palabra de Dios. Las voces que intentan distorsionar el Evangelio son fuertes y puede ser fácil caer en el engaño. Las palabras de Pablo nos retan, nos invitan a mirar nuestra vida y nuestra fe con una nueva perspectiva. ¿Qué estamos haciendo con las dificultades que enfrentamos? ¿Nos estamos permitiendo ser desbordados por la incertidumbre y el miedo? ¿O estamos perseverando, confiando en que el retorno de Cristo traerá paz y justicia, al igual que los tesalonicenses? Nosotros también somos llamados a perseverar. La lucha es real, pero la recompensa es eterna. La vida cristiana no es solo esperar que algo suceda, es vivir activamente con un sentido de urgencia, siendo conscientes de que cada día cuenta. El mensaje de la carta a los tesalonicenses va más allá de la historia de una iglesia perseguida. Nos habla a nosotros hoy, recordándonos que debemos estar alertas y preparados en todos los aspectos de nuestra vida cristiana. Debemos vivir con propósito, no solo esperando el regreso de Cristo, sino también actuando con responsabilidad,
Mientras tanto, es un llamado a la acción, no solo a la espera. Pasiva, así como Pablo les pidió a los tesalonicenses estar firmes y responsables mientras aguardaban el regreso de Cristo. Nosotros también somos llamados a vivir con propósito. Vivir en este mundo no como aquellos que esperan sin entender el sentido de la espera, sino como personas preparadas, conscientes de que cada día es una oportunidad para vivir según los valores del reino de Dios. La reflexión aquí es clara: ¿cómo estamos viviendo? Hoy estamos tomando decisiones conscientes para mantenernos firmes en nuestra fe, para evitar las trampas del engaño y para vivir cada día con un sentido de propósito cristiano. Entonces ahora es momento de una reflexión personal. Mientras piensas en todo lo que hemos cubierto, pregúntate: ¿estoy viviendo cada día como si realmente esperara el regreso de Cristo? ¿En qué áreas de tu vida necesitas hacer ajustes para estar más alineado con lo que Dios te llama a hacer mientras esperas su regreso? Este es un momento para ser sinceros con nosotros mismos. Quizás es un área de tu vida que has dejado a un lado, o quizás es una creencia que has estado postergando. Hoy es el día para hacer ajustes, para tomar decisiones y vivir con la conciencia de la cercanía de ese regreso. Pablo les recordó a los tesalonicenses algo fundamental: nuestra fe es para vivirla, no para esperar pasivamente. La espera activa es una fe viva. Mantente firme, vive responsablemente y mientras esperas, actúa con el propósito de que Cristo puede regresar en cualquier momento. La fe no se trata solo de esperar el futuro, sino de vivir con propósito en el presente, confiando en que Dios tiene un plan perfecto. Queremos saber tu opinión. ¿Cómo te ha impactado el mensaje que Pablo les dio a los tesalonicenses? Déjanos tu comentario aquí abajo. Comparte tus pensamientos y reflexiones, porque esta conversación no termina solo con este video. También, si te ha gustado el contenido, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas más videos sobre la Biblia explicados de una manera fácil y accesible. Nuestro objetivo es ayudarte a vivir con esperanza y propósito, basándonos en los principios eternos de la palabra de Dios. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus amigos y familiares, que ellos también puedan ser parte de este viaje espiritual. Y no olvides que en este canal encontrarás más videos sobre los libros de la Biblia, donde explicamos paso a paso las enseñanzas de forma clara y sencilla. Acompáñanos y sigue explorando con nosotros más historias que transforman vidas. No te quedes solo con este video, hay más por descubrir. Gracias por acompañarnos en este viaje de fe. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso que des. Nos vemos en el próximo video. Shalom.